preguntarse por el sentido de la vida no es síntoma de una neurosis, sino de todo lo contrario. Por eso, cuando hablamos de malestar existencial, yo entiendo que el malestar surge del temor a la posible respuesta. El dolor no viene de la pregunta y no viene de la pregunta no respondida, porque el ser humano puede sostener la duda y puede sostener la incertidumbre. El dolor del malestar existencial viene cuando tememos la respuesta, es decir, cuando tememos el sentido de la vida o su ausencia de sentido, ¿no? Cuando no lo vemos como una oportunidad, cuando pensamos que no haya nada después de la vida, sea cierto o no, es negativo, ¿no? Entonces, cuando tememos la realidad, es cuando aparece el malestar existencial. Y de esta forma yo quise definirlo como una oportunidad de transformación personal, que es como después abordaremos también todo lo que es el movimiento de la filosofía práctica en consulta, ¿no? que es ese entrenamiento y ese proceso de autoconocimiento. Para mí el malestar existencial, cuando aparece, es como la señal de que uno tiene todos los ingredientes para un cambio de conciencia, para un salto, y por eso yo en mi tesis lo que quise fue definirlo de esta forma, definir el papel de la filosofía en él, tanto a nivel individual de autoconocimiento como en esa práctica, esa explicitación del ejercicio de la filosofía que se da en la consulta y que, entre otras cosas, puede utilizarse para afrontar crisis existenciales. Y también plantear algunos ejemplos de actitudes vitales, porque la reflexión vital, la reflexión existencial, el trabajo de comprensión también precisa de cierta actitud, y yo entendí que en la actitud vital estoica había unas claves fundamentales para entender y para afrontar el malestar existencial actual. Y por eso yo quise combinar el propio estoicismo o la actitud vital que plantea el estoicismo con la cuestión del malestar existencial, presentando pues una vía, entre otras tantas posibles, de trabajo filosófico, de autoconocimiento y también de una perspectiva concreta para que el malestar existencial no solo no coarte la vida, sino que se convierta en un multiplicador, ¿no? En un impulsor de nuestra experiencia de la realidad y de la vida. Omar, una pregunta. ¿Es lo mismo malestar existencial que crisis existencial, según tu criterio? Bueno, crisis entiendo que refiere más al periodo, ¿no? de la vida. Cuando uno habla de que está en crisis, se refiere a que está pasando por un momento de bloqueo. Y el malestar entiendo que es un concepto que refiere más a la experiencia interna que tengo, ¿no? Si tengo una crisis existencial, probablemente estaré viviendo un malestar existencial, porque si no, ¿qué sentido tiene, ¿no? Hablar de crisis? No es simplemente que no sepa qué hacer con mi vida o que mire mi vida y no me reconozca en ella, ¿no? Que mi vida no me devuelva mi reflejo. Eso genera una época de crisis en mi vida, temporal, por supuesto, pero también genera un malestar en mí cuando yo no alcanzo a tener las claves que el propio malestar me está ofreciendo para superarlo. No para que deje de molestarme, sino para superarlo. Superación en un sentido amplio, ¿no? Como de entrar a una nueva etapa diferente de la anterior a la que estaba. De En hecho, en este sentido, resumen, pues... entonces malestar. Dale. No, dale, no, solamente iba a complementar que esto de, pues en efecto una crisis, para ponerlo pues como en alguna especie de metáfora, sería entonces entender la crisis como una especie de pico, pues así, en cualquiera de los sentidos y direcciones. El malestar puede ser un poco más constante. Las crisis pues generalmente tienen ese punto de pico, las otras no. Ahorita Omar hizo un comentario de Freud, después voy a reivindicar un poquito al Barbadito. No, mentira, dale Andrés, dale. No, pues también hacía la pregunta porque es bueno que le podamos aclarar a quienes participan de este conversatorio como auditorio en este momento. Ya al final vamos a interactuar con ustedes, a atender sus preguntas, pero de pronto fue bueno
haber hecho esa claridad conceptual entre lo que significa la crisis existencial, porque mucha gente habla de ello, ¿cierto? Crisis existencial, a veces refiriéndose a malestar existencial, ¿cierto? Entonces, poder hacer la diferenciación me parecía un asunto pues realmente importante para empezar, ¿cierto? Para empezar pues como aterrizando a quienes estamos conversando en el momento y a quienes nos escuchan en el momento como participantes. Sí. John. Vení, a propósito de lo que decía Omar, también otra preguntita. Omar, que digamos pues también tiene Telos, que es pues como ese lugar donde él hace la práctica de la consultoría, y yo aquí que voy a jugar al abogado del diablo, me voy a mover entre psicología y filosofía. La pregunta concreta sería, hombre, ¿qué es lo que espera o cuál sería la demanda? ¿Qué podría esperar a alguien que vaya a una consultoría filosófica? Es decir, es muy claro, por ejemplo, bueno, puede que a veces no sea tan claro, pero digamos que sí se tiene un poquito más de luces. ¿Qué espera alguien? ¿Cuál sería la demanda de un paciente cuando va a una consultoría psicológica, ¿cierto? Cuando va pues a la clínica psicológica. Pero ¿qué podría esperar alguien? Y todavía no le voy a decir paciente, eso lo podremos discutir luego, no le voy a decir paciente, digamos, pues en este caso un cliente que va a una consultoría filosófica. ¿Qué podría esperar? ¿O cuál sería esa demanda? Sí, yo empezando por lo que decías, ¿no? Paciente, lo llamaríamos paciente si es que espera algo, ¿no? En un sentido etimológico literal, ¿no? Pero no sería paciente porque el asesoramiento filosófico, la consulta filosófica, hay muchas traducciones de philosophical counseling y cada país elige las suyas. En España ha triunfado más asesoramiento filosófico. No es una práctica clínica, no es una práctica sanitaria, no es un modelo psicoterapéutico en absoluto. Entonces, a mí, como persona que se dedica a esto, me agrada mucho el poder decir que son muchísimas las razones que traen a alguien a una consulta de filosofía, porque yo me beneficio de esa riqueza, no porque no recibo personas que siempre hablan de lo mismo, sino que son muchas perspectivas diferentes, ¿no? las que los traen. Hay veces que vienen porque tienen un dilema, ¿no? Porque no saben qué decisión tomar, porque no saben si es momento de dejar su trabajo, de emprender algo, en fin, por lo general, ¿no? Es como, serían muchas las cuestiones, pero podríamos acertar un poco más si hablamos de la experiencia interna que tienen cuando vienen, ¿no? Y la experiencia interna que suelen tener es de sentimiento de pérdida, ¿no? De desorientación, quizá mejor, una sensación de necesitar un cambio de rumbo o de necesitar más bien un cambio de comprensión, es decir, claridad de pensamiento que se derive en una claridad de emoción, porque vienen con una incomodidad, con una sensación interna de que algo no va bien, pero con la intuición de que si pudiesen pensar mejor, si pudiesen comprender lo que les pasa, podrían encontrar las herramientas para salir de ello. ¿Vale? Entonces, el perfil de persona que acude a la consulta de filosofía no es el perfil de alguien que se lance al especialista y diga, arréglame, ¿no? Para empezar, porque no hay nada roto, sino es más bien alguien que pide herramientas para arreglarse, aunque de nuevo la metáfora sería muy limitada, ¿no? Porque no hay nada roto, pero la experiencia que yo tengo es que es un perfil como más activo, ¿no? En el que alguien se puede sentir perdido, en el que alguien se puede sentir que no sabe en qué punto de su vida está, que ha perdido la ilusión, quizá, que no ve por dónde continuar, pero que siente que si consiguiese ampliar su perspectiva, si pudiese ver las cosas de otra forma, podría solucionarlo. Y entonces viene a por esas herramientas, viene a hacer ese trabajo consigo mismo, con su pensamiento, para que de forma natural, porque a la consulta de filosofía no se viene a encontrar soluciones al problema, en todo caso se viene a disolver los problemas, ¿no? A integrarlos de otra forma. Viene buscando eso, ¿no? Esa claridad mental y esa paz que solo da la comprensión filosófica, ¿no? Porque como decía Mónica Caballé, la comprensión filosófica en sí misma es intrínsecamente transformadora
Y cuando vemos, cuando nos comprendemos, cuando entendemos qué es lo que está fallando en nuestra vida, automáticamente también obtenemos las claves de aquello que haya que cambiar, sea a nivel interno, sea de nuestra actitud, o sea de que haya que tomar ciertas decisiones. Y en ese caso también aparece, ¿no?, la fuerza para sacarlo adelante, porque es, al final es seguir el propio impulso, ¿no? Es nuestro conatus, que decía Spinoza, es seguir lo que llevamos dentro y esa llamada que sentimos. Me parece una cosa importante de las que decís, Omar, y es que en la consultoría filosófica uno no recibe pacientes. O sea, uno no está de entrada bajo la posición de yo le voy a curar a esa persona que acude a mí una dolencia, ¿cierto? Sino que más bien tengo que estar parado, entre comillas, o con la claridad de que mi rol es asesorar y acompañar un proceso de autoconocimiento y autogestión. Entonces, nosotros no recibimos enfermos, o un filósofo no recibe un enfermo, que a veces me parece que es lo que pasa en la psicología. La psicología de entrada puede estar, ahorita John seguramente me va a dar palo con esta afirmación, pero de pronto la psicología, de entrada, el psicólogo se para mirando a quien acude a él como estoy recibiendo un posible o un potencial enfermo. No sé si John, lo que estoy diciendo es verdad, es mentira o cómo la ves vos. No, hombre, mira, pues en lo que dice, no, mira, en lo que dice Omar, en lo que dices vos es algo muy, muy interesante y muy bacano. O sea, cuando Omar empieza pues como a escribir, por ejemplo, lo que es la demanda, y lo digo porque ni en psicología, ni en psiquiatría, ni en este caso pues en filosofía es requisito previo, pues en la consultoría filosófica es requisito previo que el cliente, paciente, bueno, como se le denomine, pues ya cada una de las escuelas tendrá su propia denominación. No es necesario que él tenga idea o que venga pues como con un concepto previo de qué es lo que se va a encontrar. Puede tener su propio velo, por así decirlo, pues voy a poner palabras psicoanalíticas. Puede tener su propio velo, y de hecho la demanda podría ser la misma. De hecho, pues las demandas que decía ahorita Omar también son demandas que uno se encuentra mucho en la clínica psicológica, que también los pacientes uno encuentra pues que llegan como con ese tipo de demandas, que llegan como con ese tipo de necesidad de resignificar de alguna u otra manera el mundo. Yo creo que entonces, y entendiendo lo que dice Omar, la cuestión también va por el asunto de, no es tanto lo que la persona que va a una consultoría filosófica puede esperar de ella, sino justamente lo que se va a encontrar. Claro, tanto psicología como filosofía en este sentido van a propender ambas, digamos, por el bienestar. El punto es hacia qué nos referimos con bienestar y cuál es el método que vamos a lograr obtener de eso. Pues ya en eso sí habrán diferentes escuelas de la consultoría filosófica. De hecho, cuando la consultoría filosófica surgió y tuvo un boom por allá por los 70s en Estados Unidos, era muy común que se le llamara clínica filosófica y que se le llamara pues al consultante paciente y que se tratara pues como equiparar. Bueno, digamos que eso sí, ahorita eso sí puede ser algo muy discutible. Lo que sí es que ya con esto que estamos diciendo, yo veo que sí hay algo ya muy marcado y es una diferencia, por ejemplo, entre lo que es la filosofía práctica, en este caso pues la consultoría filosófica, y la psiquiatría, que sí es de entrada normalizante, que sí es de entrada y tiene pues como todavía ese sistema rígido y clásico. Ya tendríamos que ir a mirar otro tipo de psicología, pues, de ciencias de la psique. Yo ya me acabé de inscribir. Bueno. Ya tendríamos que mirar otro tipo de ciencias de la psique, porque entre otras, también entiendo que la consultoría filosófica tampoco es que se desligue del todo del asunto psicológico, bueno, de la tradición psicológica, al menos en ciertas escuelas. Por ejemplo, la logoterapia, ¿no? ¿O qué opinan? Es que ahí Pues, has dado con una cuestión muy, muy interesante, ¿vale? Con la cuestión habría muchas cosas, ¿no?, que separar. Y yo, por ejemplo, aquí sí noto un bloqueo por ética profesional y filosófica, que es, a mí me incomoda hablar de la psicología, básicamente porque no soy psicólogo.
¿no? Entonces, por eso me parece que la presencia de John aquí es tan potente, ¿no? La de un psicólogo, que además también es filósofo, y además, según me comentabas, ¿no? Que entre las dos clínicas, ¿no? Acabaste decantándote más por la filosófica, porque yo creo que lo importante no es que cada disciplina hable de lo que haga. Y yo sé que por mucho que yo pueda acercarme a la psicología, siempre voy a simplificar su labor, si yo la explico. Entonces creo que lo mejor, ¿no? Para un diálogo de este tipo es que la filosofía hable desde sí misma, ¿no? Y que la psicología también hable, porque al final yo creo que hay muchísimos puntos en común, muchísimos, y al final solo puede haber sinergias, ¿no? En los que se encuentren. Sin embargo, Es que, habría dale. algunas diferencias, aunque fuesen de matiz. De hecho, justo ayer estaba de tribunal en una tesis doctoral sobre consulta filosófica y surgió esta discusión porque es inevitable, ¿no? El cómo distinguir la filosofía de otros modelos psicoterapéuticos sí, ¿no? Otros modelos de acompañamiento. Entonces, habría diferentes matices que nunca serían aplicables a todo, porque siempre podíamos encontrar un modelo de asesoramiento filosófico que no lo cumpliese y un modelo de psicología que sí que lo hiciese, ¿no? Tampoco creo que haya una unidad en la psicología. No creo que un psicólogo humanista entienda lo que hace un cognitivo conductual. Me lo apuesto, ¿no? Pero un matiz que sí que podríamos dar y podríamos dar más sobre la marcha es uno que ya ha mencionado John, que es la cuestión del bienestar. En mi opinión, en la consulta de filosofía no se busca el bienestar de forma frontal, sino que el bienestar viene dado como consecuencia del autoconocimiento. Me explico. En la consulta de filosofía lo importante sería el bien ser. Esta palabra no existe, ¿vale? Me la acabo de inventar. Pero la idea sería el equilibrio, la coherencia interna, ¿no? ¿Qué se trabaja en la consulta de filosofía? Las fricciones que yo tengo con la realidad, cómo mi pensamiento se pelea con lo que es. Si yo hago un trabajo de comprensión y hago un trabajo de aceptación, evidentemente la consecuencia en el exterior va a ser que yo puedo tener quizás menos ansiedad, que ya no tengo por qué preocuparme de muchas cosas. Todo eso es bienestar. Pero la cuestión es que el para qué de la consulta no es para alcanzar el bienestar, sino es ese compromiso con la verdad y esa fe de que la verdad no solo nos daña, sino de que la verdad siempre nos va a beneficiar, porque nunca vamos a recibir un bien profundo yendo en contra de la vida, ¿no? Y que comprender las cosas y aceptar las cosas y entender lo que ocurre y entender la realidad y aceptarla siempre va a ser una fuente de bienestar. Lo que pasa es que es común en las personas cuando llegan a consulta, no sé si te ha pasado, María, vos como psicólogo, John, que vienen, claro, en procura de un bienestar, pero pensando que el bienestar les va a venir de fuera. O sea, que el bienestar es algo que le adviene como casi que por arte de magia, y muchas personas incluso piensan que con la primera sesión, ¿cierto? Eso va a ser como un chasquido de dedos que ya voy a estar genial. No, el bienestar, como bien estaba apuntando Omar, el bienestar es un proceso que se da de adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro. Y claro, como viene de adentro hacia afuera, digamos que para llegar al estado de bienestar, valga el pleonasmo, el proceso también requiere algo de dolor, porque ver las propias verdades, comprenderlas, enfrentarse a ellas, a esas verdades que brotan de mi interior, pues resulta ser un parto, como diría Sócrates. De hecho, por eso el método de Sócrates, que digamos que hay una referencia teórica siempre para hablar de asesoramiento filosófico también a Sócrates. El método de Sócrates es el método mayéutico, es parir, ¿cierto? No el conocimiento como una suerte de enciclopedia, pues, sino parir el conocimiento de sí mismo, que resulta ser doloroso. No sé si de pronto John y Omar pues están de acuerdo, y cuál ha sido su experiencia. ¿Es verdad que la gente llega pensando que el bienestar es tirar los dados y listo, suerte, me tocó? Bueno, pues que eso pasa mucho, y no solamente pues
no solamente pues en psicología, en filosofía. Siempre hay pues como esa tendencia y uno mismo pues que también ha sido paciente, quizá uno también ha caído pues como de pronto en ese juego, ¿no? Porque igual siempre es más fácil delegar la responsabilidad del bienestar. Claro, en muchas apuestas terapéuticas uno se encuentra con un muro en el cual uno se choca y es pilas, es que el único que se puede hacer cargo de eso sos vos y se brindan pues como herramientas. Quería meter pues aquí algo respecto a lo que dijo Omar ahorita, que me parece muy bacano, muy interesante, y es también decir que en este sentido la consultoría filosófica también es muy cercano y claro, es inevitable. Yo sí pues hablo me muevo entre filosofía y psicología, pero hablo, pues sí me parece un poco más interesante y bacano pues como precisar que la consultoría filosófica sí es mucho más cercano a algunas escuelas y disciplinas de la psicología. En este sentido, como le decía Omar, la escuela humanista, por ejemplo, quien también bebe de la tradición filosófica, desde la fenomenología del existencialismo, por ejemplo, podrá ser mucho más cercano que el conductismo puro y duro en este caso. Entonces sí pues realmente es algo muy bacano. Pero también a propósito de lo que dice Andrés, yo tenía dos preguntas que les quería hacer. Primera, y creo pues que ya implícitamente está medianamente respuesta. En la consultoría filosófica hay fines terapéuticos. Y segunda, eh, solamente quien tiene un malestar acude a la consultoría filosófica. No sé si Omar quisiera empezar a responder. Sí, es muy interesante. La respuesta, si solo alguien con un malestar acude a la consulta de filosofía, para mí sería no, porque hay gente que viene en busca de conocimiento. De hecho, creo que las dos preguntas se pueden responder sobre la marcha, porque esto de nuevo es la discusión sobre el carácter terapéutico de la filosofía. Si entendemos terapéutico como la curación de algo que está mal, la consulta filosófica no es terapéutica en ningún sentido. Si entendemos terapia en ese sentido más tradicional, más helenístico, ¿no? de acompañamiento, de autocuidado, de comprensión, sí, evidentemente sí que es terapéutico. La mayoría de las personas con las que trabajo vienen porque tienen una situación de incomodidad, de malestar en su vida, pero no todas. Hay personas que sufren mucho y hay otras personas que no, que tienen un sentimiento de pérdida, de desorientación, de necesidades de autoconocimiento, de no sé quién soy, no sé hacia dónde dirigir mi vida, pero eso no me está destrozando. Sin embargo, no quiero desperdiciar mi vida. Y esto conecta también con lo que comentaba ya antes, de nuevo con la cuestión del bienestar, ¿no? Y ese carácter terapéutico. Para mí es fundamental que la consulta filosófica no prometa el bienestar. No es una promesa que pueda hacer la filosofía. Ahora bien, yo personalmente sí comunico que el tipo de trabajo que hago genera equilibrio interior, ¿no? Genera coherencia, genera autoconocimiento. Y en mi experiencia y en la de mi consultante, eso implica una mejora de vida, una mejora emocional, una mejora en muchísimos sentidos. Pero si la vida me está haciendo atravesar un momento de dolor, la filosofía no te va a dar ninguna herramienta para esquivar ese dolor. Ahora bien, la filosofía te va a dar herramientas para vivirlo y por lo tanto no negarlo y por lo tanto no multiplicarlo. Porque aquí hay una distinción fundamental, que es la distinción entre dolor y sufrimiento. El sufrimiento es evitable, el dolor no. Si yo pierdo a un familiar, hay una cantidad de dolor que yo debo vivir. Eso es coherente con la vida, eso es coherente con los hechos. Hay un dolor que debo vivir. Puedo buscar placebos químicos, terapéuticos, bienestaristas. Por supuesto, ese no es el camino de la filosofía. Pero por supuesto el camino de la filosofía no es torturarse. Es decir, voy a afirmar la vida, voy a sentir este dolor y de esta forma voy a superarlo. Cuando hacemos una mala gestión de ese dolor, tanto desde nuestro pensamiento como desde nuestra actitud, cuando nos estamos peleando con la vida, ¿cómo ha podido pasar esto? ¿Cómo me puede estar pasando esto ahora mismo?
Pasamos del dolor al sufrimiento. Y todo ese sufrimiento se crea a través de nuestra experiencia, de nuestra forma de interpretar la realidad y a nosotros mismos. Ese sufrimiento, que es infinitamente mayor que cualquier dolor que pueda traer la vida, sí puede ser suprimido por la reflexión filosófica a través de la comprensión. Y ahí sí hay una propuesta terapéutica y ahí sí hay cierta cercanía con el bienestar, pero de nuevo, no es un compromiso con el sentirse bien, sino con el sentir adecuadamente, sentir con lo que hay, con la vida. Pero ahí, o sea, ahí el asunto es muy interesante porque digamos que el sufrimiento se puede prevenir y ahorita mencionabas cuando hablabas de, Omar, de tu tesis doctoral, hablabas de los estoicos, ¿cierto? Entonces, digamos que de la metodología, ¿sí? Del estoica, eh, evidentemente encontramos unos elementos y unas estrategias muy puntuales y muy pertinentes, precisamente, digamos, no para evitar el sufrimiento, porque digamos que el sufrimiento es parte de la vida, ¿cierto? Vivir sin sufrir, pues creo que realmente no tiene sentido, pero sí podemos, digámoslo así, aprender a vivir con el sufrimiento, intentando no omitirlo, sino comprendiéndolo, como dices. Entonces los estoicos, Marco Aurelio, Epicteto, por ejemplo, pues tienen unas estrategias muy interesantes que mucha gente, bueno, que llegan a hablar incluso de indiferencia y algunos critican esa palabra, pues de volverse indiferentes, ¿sí? Frente a todo. Y no es indiferencia, sino que pues es simplemente entender que la vida es así, que el sufrimiento adviene, pero que yo no me puedo quedar pensando, viviendo, sintiendo, pues toda la vida ahí volviendo sobre eso y volviendo sobre eso. No, mi vida sigue y creo que el hecho de autoconocerse genera, como decía yo ahorita, una autogestión. O sea, como me conozco y sé quién soy, pues me paro desde ahí para seguir caminando en la vida a pesar de los sufrimientos que se advengan a ella. Ah, que es que murió mi mamá, que es un sufrimiento, es un dolor que llega a ser un sufrimiento muy fuerte para muchos. Sí. Ahora, usted tiene control sobre ese fenómeno. Cada uno de nosotros, ninguno. Sobre la muerte nadie tiene control. Realmente, sobre el fenómeno de morir. No de cómo morir, sino de morir. Nadie. Y en ese orden de ideas, es decir, todos vamos a morir. Entonces, hombre, claro, me está doliendo porque es mi mamá, porque la amo, o es mi papá, o mi hijo, mi hija, bueno, quien sea. Pero de ahí a quedarme toda la vida viviendo ahí en esa situación, pues no. Entonces creo que el asesoramiento nos brinda, o el acompañamiento filosófico, la terapia filosófica, nos brinda unos elementos para comprender y para tener estrategias de superación del sufrimiento y de seguir caminando en la vida. Hay alguien en el chat que preguntaba, bueno, ¿se puede vivir sin malestar? ¿Hay vida sin malestar? Es más o menos la pregunta que había ahí. Me perdonan, meto la cucharada para responderla porque me pareció muy interesante y realmente no se puede vivir sin malestar existencial, es parte de la existencia, por eso existencial, ¿sí? Ahora, podemos aprender a gestionar el malestar existencial para tener pues una mejor vida. Como decía Omar, sin prometer bienestar, ¿sí? No es prometer bienestar, es aprender a ser a pesar del malestar. No sé si John y Omar quieren agregar o refutar algo. No, de hecho estoy totalmente de acuerdo y justamente iba a intervenir leyendo el comentario de Adrián Parada, que fue el que hizo ese comentario sobre si se puede vivir sin malestar. No, hombre, el malestar es con natural al ser humano.
sea, si hay algo auténtico en el ser humano, en la existencia humana, es el malestar. Dos cosas usted va a tener seguras, la muerte y que va a tener malestar a lo largo de su vida. La felicidad no se le garantiza, pero el malestar, téngalo por seguro que lo va a sentir de una u otra manera. Sea físico, pues sea somático, sea psíquico. Ya el punto es cómo nosotros vamos a afrontar eso. Y claro, a vos el mundo te va a decir, y no estoy hablando, pues cuando digo el mundo, no estoy hablando de otras formas terapéuticas o en fin, sino literalmente el mundo cada vez te está poniendo más el imperativo de evitar el malestar, de no vivir el malestar, o ponerte una máscara para no expresar malestar, a fin de cuentas. Pues digamos en un mundo que puede ser un poco light. Por eso me llama mucho la atención la apuesta filosófica, que no es evitar el malestar, sino vivirlo, pero aprende a vivirlo, que es algo inevitable, pero a fin de cuentas sí. Es que, mira, en esta situación de pandemia, que es uno de los tópicos de nuestra charla, yo creo que John en sus consultas, Omar, de la misma manera, y quien les habla, pues nos hemos encontrado con gente que siente, que siente ese estado de malestar, ¿cierto? Y se siente por muchas cosas. Se siente porque, hombre, es que me cambiaron las rutinas de vida. Entonces es que yo estoy acostumbrado a salir a trabajar, estoy acostumbrado a tener unos espacios que son míos, entonces porque salgo de trabajar, me tomo una cervecita allí con unos amigos, con unos parceros. Otro malestar puede ser, no, pero es que estar aquí encerrado en la casa, qué pereza. Otro malestar puede ser, pero es que, mire, eso se habla mucho de los picos, que el contagio, que es que qué miedo, que pongas el tapabocas, no, qué pereza, ya estoy cansado de eso. Eso genera un malestar, ¿cierto? Sumado, pues, al hecho de que puedo estar siendo víctima de la enfermedad y padeciendo los síntomas, o puedo ver en mis cercanos, familiares y amigos, pues personas con sintomatologías graves, ¿cierto? Grandes, pues intubados, pidiendo y necesitando la UCI, pues, pero es que no se la dan porque no hay, etcétera, etcétera. Después enfrentarse a la muerte de esas personas porque a veces es inminente su muerte y claro, eso genera malestar. El asunto es acá, bueno, ¿cuál es el camino para entender y enfrentar ese malestar? ¿Cuál es el método? ¿Cierto? Por un lado. Y lo segundo es si dentro del método de la filosofía, pues hay enfoques que nos permitan, pues, digamos que caminar el camino con lentes diferentes o con perspectivas o con matices diferentes para caminar el camino. Me perdonan la metáfora tan procaz. Entonces, no sé, Omar y John, frente a eso, ¿qué piensan? Pues yo, con lo que estabais hablando hasta hace un momento, ¿no? De que no se puede vivir sin malestar existencial, ¿no? Y que el malestar existencial es connatural a la existencia. Pues qué bueno que haya discrepancia porque no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con que la vida genere malestar. Y aquí creo que depende de los juegos del lenguaje que utilicemos. Para mí, y por eso voy a lo conceptual, para mí el malestar existencial es un periodo vital de cambio en el que uno enfrenta ciertas cuestiones existenciales y se encuentra consigo mismo, se encuentra con una nueva comprensión de la vida, sufre por no tener esa comprensión y por miedo de no llegar a tenerla, o peor aún, de que lo que comprenda sea peor que lo que creía antes. Darme cuenta de que la realidad es horrible, es negativa, es maligna, todo eso. Pero creo que el trabajo de comprensión hace que ese malestar desaparezca, ¿no? Yo no creo que haya... Ahí soy más sapiencial que existencialista y no creo que la crisis existencial sea una constante, ¿no? No creo que sea necesaria y creo que se puede superar. Ahora bien, en otro juego de lenguaje hablamos de que en la vida hay malestar, ¿no? Y hay incomodidad. Y tú decías, Andrés, ¿no? Como que en la vida hay que sufrir siempre. Claro, la cuestión es el según cómo juguemos con los conceptos. Porque para mí, si el dolor es aquel que se deriva de la vida y que es inevitable, si yo me parto una pierna siento dolor físico,
si yo pierdo a alguien, a un ser querido, como tú decías, ¿no? Si yo pierdo a mi madre, siento un dolor emocional, un dolor anímico, un dolor real. Pero la cuestión es, siento dolor, un dolor inevitable, cuando siento la pérdida de mi madre. Ahora bien, genero un sufrimiento adicional cuando digo, mi madre no debería de haber muerto. La vida me ha arrebatado a mi madre. ¿Cuál es la diferencia? Hay un hecho al que yo estoy añadiendo una interpretación que parece que me daña más. No es lo mismo que la vida haya llevado a cabo un acto, que es, ha llegado la muerte, y esto es objeto de aceptación y objeto de dolor, porque aceptar no significa que me da igual. Pero la cuestión es que cuando esto ocurre y yo me peleo con la realidad, yo digo, esto no debería, lo que es, no debería de ser. Aquí es cuando nace el sufrimiento. Y esta es la distinción, ¿no? Esta es la posibilidad de no podemos evitar el dolor y os prometo que todo acto de evitación del dolor va a generar un dolor mucho mayor que un sufrimiento, perdón, mucho mayor que aquel que pretende evitar. Pero sí que podemos aspirar a no sufrir, a sentir dolor, No, en eso, pero no sufrir. o sea, en eso estamos de acuerdo. De hecho, cuando hice la afirmación es porque no es que el dolor y el sufrimiento sea una constante ininterrumpida durante la vida y la existencia. No, no, digamos que no era mi intención hacer esa afirmación como tal y de esa manera, pues, sino que es entender que durante la vida, como bien te refieres, hay periodos donde pues va a haber cosas, va a haber circunstancias, va a haber hechos que me van a generar un malestar, pero es eso, es entender que eso va a pasar, porque es parte de la vida, ¿cierto? Y la idea es poder a través como de todo el proceso de asesoramiento llevar a la persona, que en este caso es el asesorado o el asistido o el acompañado, llamémoslo pues con los términos que queramos, pero para hacerme entender, esa persona vaya entendiendo que la vida le va a traer eso, ya mañana, dentro de un año, ¿cierto? Pero que estoy preparado para que cuando llegue la circunstancia de malestar a mi vida, que es inevitable que llegue, pues estoy preparado para mirarla, comillas, a la cara, poder enfrentarla y también poder tener herramientas suficientes para superar ese momento de malestar que puede devenir en un momento de crisis, pero es que la crisis son momentos. Ahora, hay alguien en el chat que hizo una referencia implícita a un texto que se le atribuye a Einstein sobre la crisis, ¿cierto? Y es que hay una partecita de ese texto donde Einstein, repito, dicen que lo escribió él, dice que, pues, que la crisis es una oportunidad y es una oportunidad precisamente pues para conocer lo mejor de mí y a partir de eso mejor de mí estoy poniendo en mis palabras de Einstein también, aunque los invito a todos los que participan de este evento a leer ese textito, tiene 2 párrafos. Entonces, desde lo mejor de mí me enfrento a la situación, pero no me puedo quedar haciendo siempre lo mismo porque entonces no hay nada. La crisis me genera estrategias, me genera oportunidades de superarme a mí mismo, no de quedar superado en la crisis. Entonces, a eso era que me refería específicamente Omar. Y Omar también en su intervención hablaba un poquito también ya como del método estoico o de la concepción metodológica del estoicismo. Entonces, que sería muy interesante poder hacer una breve alusión a eso en este conversatorio, pues porque muchos de los que están aquí participando posiblemente se están preguntando, bueno, ¿y el método? ¿Y el método? O sea, estamos en pandemia, estoy malestaroso con esta situación. Se torna realmente para mí supremamente grande este malestar, ya me tiene cansado porque el miedo de salir, el miedo de quedarme, el miedo de recibir encomiendas, los domicilios, esta vaina, el tapabocas tan cansado. Ahora, ¿cuál es el método para enfrentar ese malestar, cierto?
Entonces, no sé si desde la psicología, John, mirado también un poco desde la filosofía, podemos hablar del método y ahorita Omar nos puede ayudar también un poco. No, más desde la filosofía, ¿no? Más desde la filosofía y de hecho pues aquí aprovecho para también, pues más o menos revisando un poquito el chat, también veo aquí pues una intervención muy interesante pues como de Eduardo, ¿cierto? Eduardo pues que también entre otras habla de que ese nombre de consultoría filosófica debería ser un poquito más específico. Bueno, el problema y respecto pues al tema del método es que no existe un solo método. De pronto aquí más o menos lo estamos tomando y partiendo de ese presupuesto, pero realmente no hay un solo método de consultoría filosófica, insisto pues, de hecho cuando nació y se popularizó casi como clínica. Y esto ha pasado de ser asesoramiento, ha pasado a ser consultoría, ha pasado a ser un montón de cosas. Y esto, pues más allá de lo etimológico, de cómo se llame, también tiene mucho que ver es con las formas o con los métodos que se usan. Pues en conversación con Omar el otro día decíamos que hay tantos métodos como consultores hay, y yo creo que eso sí tiene mucho de cierto. Y esto también tiene que ver con lo mismo que decía Eduardo, la filosofía también es muy amplia. Ya sería mirar en qué tipo de métodos se inscribe cada consultor. ¿O qué pensás, Omar? Sí, de hecho, claro, es lo que comentaba el otro día, ¿no? La frase no es mía, ¿no? Hay tanto enfoque o métodos de asesoramiento filosófico como filósofos asesores o prácticos, filósofas, que los llevan a cabo. Y os decía, ya no estoy de acuerdo con esta expresión, ¿no? Me he dado cuenta que hay tantos tipos de asesoramiento filosófico como consultantes que lo solicitan, ¿no? Porque hay diferentes formas de intervención. Y igual que hay diferentes momentos, ¿no? Esto es una clave también respecto de algunas escuelas psicológicas, ¿no? Como sería la falta de una normativa previa, de un concepto de salud, ¿no? De una normatividad sobre cómo debería de ser una persona o cómo debería de sentirse, y ese respeto fundamental y fundacional de todo proceso filosófico, que es el no imponer nada, comprender la realidad de la otra persona y hacerla crecer y hacerla mejorar. En relación a la cuestión de los métodos, aparece también esta idea de estoicismo, y ahora puedo dar algunas ideas, ¿no? sobre el estoicismo. Lo importante no es tanto utilizar metodologías filosóficas previas, como que el propio filósofo práctico se permita empaparse de aquellas filosofías que le resultan inspiradoras, porque no se trata de transmitir una filosofía de vida concreta, sino se trata de enriquecer la filosofía de vida del consultante. Y esto no es imponer conclusiones, sino dar herramientas de cuestionamiento y de reflexión. Entonces, que yo esté de acuerdo con Albert Camus no significa que yo intente que mi consultante esté de acuerdo, pero sí puedo proponerle alguna idea que yo crea que puede servirle para su momento, si eso amplía su perspectiva. Aunque por lo general, para mí, la consulta filosófica no es un espacio de proponer ideas de autores, sino es un espacio más bien de crear ese pensamiento filosófico. A raíz de esto que comentabais, ¿no? Sobre el propio estoicismo, el estoicismo se basa en la concepción emocional del ser humano, ¿no? Y nos dicen que, bueno, por lo general se ha confundido y se ha pensado que los estoicos quieren privarnos de las emociones, que no sintamos. No es ataraxia como ausencia de emoción, y esto no es así. Hay una distinción clara entre emoción y pasión. Y los estoicos quieren ayudarnos a eliminar las pasiones. Pero las pasiones son emociones basadas en creencias limitantes. Serían esta clase de emociones que generan sufrimiento de forma innecesaria por la forma de comprender el mundo. Porque el estoicismo hace un especial hincapié en cómo comprendemos la realidad. Y una de las bases del estoicismo será, como nos dirá Epicteto, que ya sea de los últimos, que no nos dañan los hechos, sino nuestras opiniones sobre los hechos. No nos daña tanto una realidad
como mi interpretación y mi relación con esa realidad. Y por eso el estoicismo lo que propone es un trabajo de atención sobre nuestro propio diálogo interno. Y nos hablan de las representaciones, de la forma de comprender, de interpretar lo que está pasando. Y eso son representaciones. Y nos dicen, comprueba si esa representación es adecuada, si esa creencia, si ese juicio se amolda bien a aquello que estás interpretando, que estás percibiendo, o está añadiéndole cosas que no son suyas. Eso el estoicismo nos propone constantemente una deconstrucción para que nos quedemos con la experiencia tal cual es, en la que no podemos percibir daño. Puede generarnos dolor, pero no por ello tiene que haber falta de aceptación. Y de cara al malestar, como el que puede ser provocado por una pandemia, una de las claves del estoicismo sería la diacrinein estoica o la diacrisis o la diferencia entre lo que depende de mí y lo que no depende de mí. En mitad de una pandemia, no depende de mí acabar con el coronavirus, no depende de mí acabar con el confinamiento domiciliario, no depende de mí nada de eso. Sí depende de mí ponerme la mascarilla, sí depende de mí mantener la distancia de seguridad con otras personas, sí depende de mí intentar convencer a otros para que no se crean bulos. Entonces, esa es una de las claves de la eliminación del sufrimiento. El no, por ejemplo, en mitad de una pandemia, no estar en casa, ¿no?, peleando con la vida. ¿Cómo puede ser que haya pasado esto? Está pasando. Está pasando y te afecta. Puede que hayas perdido el trabajo, puede que la situación sea evidentemente muy dura. Aceptar no es resignarse. Aceptar no es fingir que te da igual, porque perder el trabajo genera dolor. Esto es así. Y hay situaciones muy dramáticas, situaciones sociales muy dramáticas en esta pandemia, y la aceptación no es hacer como que te da igual. Pero si ya hay una gran cantidad de dolor inevitable, lo más inteligente que podemos hacer es calibrar nuestro pensamiento para no producir ni una gota extra de sufrimiento, para poder afrontar esta experiencia estando enteros, sin generar mayor sufrimiento, algo que puede acabar destrozándonos. Y por eso también Marco Aurelio nos hablaba de la ciudadela interior, que es ese espacio de nuestro pensamiento, esa conciencia testigo que dirán en Oriente, que es aquella que es capaz de percibir lo que está ocurriendo sin dejarse afectar por ella. Y sin dejarse afectar no significa que no tengamos emociones, no significa que no sintamos. Significa que no nos dejamos llevar por esas emociones y que no empezamos a condenar cosas que son amorales porque pueden ser fruto de la naturaleza y no depende de nosotros, y solo depende de nosotros decidir cuál será nuestro papel en ese escenario que estamos viviendo. Frente a eso que estás diciendo, me viene a la mente también una postura de un autor español, Miguel de Unamuno, que tal vez conozcas, Omar, y no sé si John lo ha leído también. En El sentimiento trágico de la vida, pues digamos que la tesis o una de las tesis fundamentales de Unamuno es, hombre, la filosofía y el hombre se han entregado mucho a racionalizarlo todo o a pretender hacerlo. Incluso a veces omitiendo las emociones o los sentimientos, ¿cierto? Pero es que si somos humanos, si somos de carne y hueso, pues esta pandemia nos tiene que afectar en la carne, en los huesos, en la mente y en todo. O sea, es que nos afecta, sí o sí. Entonces, digamos que el camino no es solo racionalizar, ni solo emocionarse con las cosas. Es lograr, digámoslo así, y cito un poco como a Pascal, ¿cierto? Que la razón entienda las razones del corazón y el corazón entienda las razones de la razón, ¿cierto? Sin que uno desconozca al otro, sin que el uno minimice o subordine al otro, porque es que el hombre, realmente cualquier ser humano, ustedes y yo, somos seres totalmente complejos, ¿cierto? Donde una cosa no puede minimizar a la otra en lo que somos, porque somos todas esas cosas al mismo tiempo.
Entonces, el asunto aquí, y creo que el estoicismo también le apunta a eso en términos ya no solo desde la metodología, sino como estrategia directa, es eso, es que la razón entienda las emociones y las emociones le aporten un poco a la razón, porque es que no podemos vivir, mancos o mochos de una de esas, ¿cierto? Entonces, el asesoramiento filosófico o el acompañamiento filosófico precisamente lo que hace es, repito, y he insistido en mis intervenciones en esto, no curar nada realmente. Yo como asesor, lo mismo Omar y lo mismo John, yo como asesor, yo como consultor, no voy a curarle a usted nada. Quien realmente se cura es usted mismo, es uno mismo, ¿cierto? Es uno mismo, a la luz de conocerse, ¿sí? A la luz de comprenderse en todas las dimensiones que nos componen o que no, lo componen a usted y me componen a mí, y pues a partir de ahí, venga, que ya con eso sé por dónde irme, porque digamos que ese conocimiento va acompañado de un análisis, de una interpretación de sí mismo, para poder establecer estrategias y establecer un programa, pues, como de trabajo. Porque yo no me puedo quedar toda la vida pensando en, sí, es que la pandemia me tiene muy mal, muy aburrido, qué pereza, qué vaina, y ya. ¿Y qué pasó conmigo? No, sí, es que estoy aburrido. ¿Y qué va a pasar después con eso? ¿Cierto? Ahí es donde está el momento terapéutico de la cosa. ¿Qué voy a hacer conmigo? Entre comillas, responder esa pregunta. No sé si están de acuerdo mis compañeros. Pero entonces ahí te haría yo una pregunta, hombre Andrés. ¿Vos cómo harías entonces, listo? Porque vos aquí estás planteando pues también toda una apuesta y es todo un despliegue muy válido, ¿cierto? Pero entonces, ¿cómo haces vos para congeniar, digo, en el sentido más práctico y digamos pues hasta tomando en cuenta el tema de la pandemia, ¿cómo harías vos para congeniar esa tradición filosófica propiamente en la consulta? Pues digamos con el cliente y demás para llevarlo pues como a ese estado de resignificación. Pues, John, yo creo que el asunto es cuál es la concepción que en el fondo yo como consultor o como asesor tengo de la filosofía, ¿cierto? Obvio, si soy filósofo y si soy consultor filosófico, pues tengo que conocer la tradición filosófica, tengo que conocer pues los conceptos, los métodos, las propuestas, los autores, los tengo que conocer. Ahora bien, creo que en la parte práctica, el asunto, digamos que es de elegir, entre comillas, un método con el cual poder acompañar a quien viene a mí buscando compañía y buscando asesoramiento para superar sus malestares o su malestar. Pero Omar ahorita decía algo pues supremamente válido. Cada asesorado pues le pone el reto al asesor, ¿cierto? En términos de cómo voy a hacer y cuál es el enfoque con que voy a pararme para acompañarlo a usted, ¿cierto? Entonces, digamos que en términos prácticos, el asesoramiento no es una unidireccional del asesor hacia el asesorado, es bidireccional, es una conversación, es un diálogo existencial permanente, solo que yo tengo unas herramientas que la tradición filosófica me ha dado, tengo unos conceptos con los cuales, digamos, me valgo para poderte, digamos, acompañar en la filosofía me brinda a mí como filósofo herramientas como la preguntas que le apuntan pues a elementos fundamentales y esenciales de la situación
y del ser de las personas, me brinda herramientas como la analítica o el análisis de eso que usted me está diciendo para poderle formular preguntas y poderlo acompañar para que usted mismo no solamente se responda a las preguntas que yo como asesor le estoy formulando, sino que usted mismo llegue a un punto en que se las formule, en que usted mismo, asesorado, se formule las preguntas, que usted se vaya analizando su propio discurso, ¿cierto? Su propio discurso. Entonces creo que la filosofía, bueno, y claro, llega el elemento hermenéutico o interpretativo, si se quiere nombrar de esa manera, y es, bueno, ¿cómo voy yo, asesor, interpretando el discurso y qué elementos le voy a proponer a mi asesorado para que él mismo también vaya haciendo ese proceso hermenéutico de su propio discurso? Porque es que la terapia filosófica o el asesoramiento filosófico, Omar, me es mentira, no gira en torno al asesor, gira en torno al asesorado, principalmente, ¿cierto? Pero repito, es un diálogo, ¿cierto? Es un diálogo permanente entre el uno y el otro. Alguien en el chat ponía algo que me parece supremamente interesante, pero es que yo para asesorar tengo que tener una experiencia también personal de, pues, como de haber sido asesorado o acompañado o haber tenido una experiencia terapéutica desde la filosofía, ¿cierto? No sé si era el sentido ese en que, el sentido en que la persona que escribió en el chat lo refería, pero sí me parece importante entender que un asesor filosófico no puede ir a asesorar sin haber pasado primero por haber sido asesorado, ¿cierto? Porque entiende la posición más fácil de quien acude a mí como asesor. Y en ese sentido, pues hay una mayor apertura y comprensión a la hora de dialogar con él. No sé, Omar, y no sé, John, si respondo a tu pregunta. Sí, aunque me generaste pues también otras, que eso es parte del diálogo, pero dale, Omar. Sí, yo quería responder también porque me ha encantado la intervención de Andrés, porque estoy muy de acuerdo y, claro, eso nos trae a la cuestión de el carácter filosófico de la consulta filosófica, ¿no? ¿Qué es lo que la hace filosófica? Y lo mismo es un crimen decir esto en la universidad, pero como yo no soy profesor de universidad, el uso de la historia de la filosofía no es lo que hace filosófica la consulta de filosofía, en absoluto. Es decir, bienvenida toda herramienta de cualquier autor o de cualquier corriente filosófica, bienvenida siempre que aporte al fin que estamos teniendo. Lo que hace filosófico, y podríamos ver cuáles son las características, ¿no?, del diálogo filosófico, pero lo que hace filosófico la consulta es el acto de filosofar, no de manifestar o de querer interpretar ciertas filosofías concretas. Es el acto de filosofar en primera persona, ¿no? Entonces, esto hace que la historia de la filosofía puede ser una herramienta, pero que sea secundaria, ¿no? Y que si no, una sesión del mayor nivel puede no mencionar a ningún autor mientras se dé ese trabajo. Y la cuestión es que esto nos refiere a que tanto el filósofo asesor no tiene que ser tanto un conocedor de la historia de la filosofía, que se entiende que sí, porque debe tener unos estudios superiores en filosofía, sino que aquí entra la cuestión de las competencias filosóficas, porque no es lo mismo enseñar filosofía, no es lo mismo la docencia que la práctica filosófica. No es lo mismo enseñar una filosofía ya hecha que acompañar a filosofar desde la propia experiencia. Entonces aquí aparecen competencias como la conceptualización, la escucha, que lo comparte todo modelo de acompañamiento, la resignificación, el dar nuevos significados a eso que se está dando, el cambio de perspectiva para ir generando, ¿no?, ese poliedro, y en definitiva todo aquello que propicie
la comprensión, porque ese es el fin de la consulta filosófica, el propio trabajo de comprensión que hace que incluso las preguntas sean también secundarias. Pues se espera, ¿no? Como el filósofo me va a estar preguntando, ¿no? Como Sócrates, ¿no? Como si Sócrates solo preguntase. En la consulta de filosofía no es solo un espacio donde se hacen preguntas, es un lugar donde se crea un espacio de cuestionamiento. Y a veces se cuestiona, dando otras perspectivas, proponiéndolas o pidiéndolas. Entonces, por no encasillarnos tampoco, ¿no? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque el consultante probablemente ya se haya atiborrado de ¿y por qué es? ¿Y por qué me está pasando esto? ¿No? Y no haya encontrado ninguna respuesta. Y entonces lo que tenemos que buscar es un tipo de experiencia filosófica que no se limite tampoco solo a lo mental. Y creo que Andrés también aquí daba la clave, ¿no? Incluso más allá de Unamuno, no se trata solo de no ignorar las emociones. Se trata de comprender que la distinción entre razón y emoción es solo conceptual. Es un invento que hemos hecho para entender la racionalidad y para entender la afectividad, pero no hay una sin la otra, no pueden darse de forma separada. No hay un pensamiento que razona y una emoción que siente y se encuentran en algún punto. Hay una razón sentiente, ¿no? Hay una razón, una emoción pensante que se da de forma constante, y también Heidegger nos decía esto, ¿no? Con los estados afectivos de las emociones, ¿no? Que a través de las emociones se nos presenta el mundo de una determinada manera. Hay una comprensión. Entonces el consultante viene con una comprensión limitada que le genera sufrimiento y viene con esa intuición de yo creo que yo podría vivir esto de otra forma. Yo creo que yo podría vivir esta pandemia de otra forma, no fingiendo que está todo bien, no apelando al pensamiento positivo, afirmando lo que hay, pero sufriendo menos porque creo que se puede, porque siento que me atasco, que vivo fruto del miedo, de la desconfianza. Ese es el trabajo, ¿no? Comprender, y una comprensión que nos devuelva a la propia realidad. O sea, el asunto es un ejercicio de profundización. O sea, si uno examina, por ejemplo, lo que hacía Sócrates con sus interlocutores, ¿cierto? Siempre lo que hicieron el mismo San Agustín en los diálogos que tuvo con su hijo y con otros interlocutores, lo que trata de presentar, por ejemplo, Kierkegaard en su narrativa filosófica, no es sino, y el mismo Unamuno, y me perdonan pues, pero es un autor que a mí me apasiona, es una apuesta precisamente por la profundidad, por ir a lo íntimo, ¿cierto? Por ir a lo íntimo, por comprender lo íntimo de mí y comprender lo íntimo y lo esencial de las cosas. Pero es que lo íntimo y esencial de las cosas es, en este momento hay una pandemia, punto. Ya, eso es lo que hay. ¿Me está afectando? Sí, me está afectando. Esa afirmación es un punto de realidad sobre al que tengo que llegar para poder empezar a ver cosas de mí, o poder entenderlas, cosas de mí, sin ningún tipo como de sobreinterpretación sobre los fenómenos. No, es que esta pandemia es muy mala. Bueno, es mala ¿por qué y para quién? Primero, para mí, ¿por qué es mala? Yo la verdad, a mí, por ejemplo, me ha parecido relativamente cómodo trabajar desde mi casa, ¿cierto? Pero he tenido, por ejemplo, estudiantes y personas que me han consultado, no, es que qué aburrición, no sé qué, pero venga, ¿y por qué es esta? Pues, ¿qué es lo que te está aburriendo? No es ni siquiera por qué, es qué es lo que te aburre, qué es lo que te tiene indispuesto, qué es lo que te tiene malestaroso. Entonces, mira que, digamos que lo que hace la filosofía es filosofar en términos del intimar, de ir a lo íntimo, de ir a lo profundo, digámoslo así, a lo más esencial de las cosas. Y a veces lo más esencial de las cosas es lo más real de las cosas, ¿cierto? Es lo más real de las cosas, que de alguna manera incluso los estoicos lo desarrollan así, ¿cierto? Y Pierre Hadot, cuando analiza el método estoico, pues
hace un énfasis en ese punto específicamente. Entonces, ¿cómo vivir la pandemia? Pues viva la pandemia. Me tengo que quedar en la casa. ¿Qué es en la casa? ¿Cuál es el afán? ¿Cierto? Pues no sé, es eso. ¿Cuál es el afán mío de salir, de tener que hacer cosas? No, pues que no es el momento. Y eso me genera malestar, sí. ¿Y cuál es la razón? ¿Qué es lo que ese malestar tiene de fondo? Entonces, digamos que el hecho de filosofar también tiene que ver con eso, con el hecho de intimar con las cosas e intimar conmigo mismo. Solo un matiz antes de darle la palabra a John, que queremos escucharlo sobre esto. Hay un riesgo de confundir esta otra forma de vivir la pandemia, por ejemplo, ¿vale? Y creo que se ha hecho mucho daño desde la banalización, ¿vale? Cuando decimos que hay otra forma de vivir la pandemia, yo personalmente me refiero a que hay una forma de vivirla desde la aceptación, ¿no? Hay un impacto porque esto me afecta, hay una sorpresa que nunca debió estar porque soy parte de la realidad y soy parte de lo que ocurre en ella, pero vivirla con aceptación es también vivir el dolor que ello me trae. Y la cuestión es que, como decía, esta pandemia ha tenido situaciones muy dramáticas y no quiero que se confunda la aceptación con el me da igual, porque he visto durante este año de pandemia y sobre todo durante el confinamiento domiciliario que en España tuvimos por casi 3 meses, vi muchos mensajes de personas que dulcificaban y maquillaban el confinamiento domiciliario porque eso daba una oportunidad de estar conmigo mismo, de estar tranquilo, me he vuelto a reencontrar, bla, bla, bla. Algo que es maravilloso para el que pueda disfrutarlo, pero que no podemos olvidar los privilegios y las diferentes situaciones sociales que tiene cada uno. Entonces, cuidado, ¿no? Porque puede que alguien tenga una situación social muy dura y pueda estar pensando o escuchando que lo que le estamos diciendo es que no tiene por qué sufrir y que puede pasar esto como un camino de rosa si cambia su forma de pensar. No todos hemos sufrido esta pandemia de la misma forma y lo digo sintiéndome uno de los grandes privilegiados que sí hemos disfrutado ese tiempo en el hogar, que no hemos visto afectada nuestra vida profesional, que no he perdido a ningún ser querido, pero creo que eso es importante, porque la aceptación implica un respeto por el dolor mío y del otro. Y esta pandemia ha generado mucho dolor no evitable, ¿no? Entonces, no digo que insinuéis esto, digo que se puede entender así y que hay gente que ha utilizado estos discursos donde parece que al doliente, a la persona que sufre, se la acaba culpando. Porque si tú quisieras, no estarías triste. Y es tu forma de pensar la que te está entristeciendo. Sí, puede ser. Puede que yo esté generando sufrimiento, pero también puede que la situación que esté viviendo tenga una cantidad de dolor tal en la que es normal que yo esté triste. Por eso también algunas propuestas terapéuticas que parecen prometer que nos va a dar igual lo que estamos pasando, no pueden ser filosóficas en la medida en que van en contra de la verdad y de la realidad. Y hay momentos no dramáticos, porque el drama se queda aquí, pero hay momentos dolorosos. Y ese dolor no es evitable. Solo quería añadir eso. Y de hecho estoy totalmente de acuerdo con vos en eso, hombre. Y que de hecho también quería señalar y hacer pues también como la pregunta, ¿hay algún otro tipo de apuestas que también son apuestas y me parece muy válido el término que estás utilizando, de casi que al sufriente se le culpa? Y estoy hablando particularmente, por ejemplo, de la autoayuda, quienes en muchos casos pueden llegar a conclusiones que pueden ser un poco peligrosas y de pronto también, pues hay que tener muy en cuenta que en la filosofía nosotros estamos tomando también un referente sobre lo que es el filosofar y demás, pero también hay que entender que en la praxis a veces existe también esa delgada línea y no solo pues en filosofía, sino en muchas otras apuestas de terminar cayendo justamente en ese aspecto. Vos ahorita mencionabas que el asunto principal de la consultoría filosófica era, era el filosofar, más allá de la tradición misma. Pero entonces, ¿qué referente podremos tener nosotros sobre el qué es filosofar correctamente, sobre cuál sería el método correcto de filosofar? Porque capaz que por ahí siempre, y los filósofos, sobre todo los de academia, caemos
en ese lugar común que ante todo problema de la vida inmediatamente nos refugiamos en la misma tradición y caemos sobre ella. Pero entonces sin ella, ¿cuál sería o bueno, si la pasamos pues como al segundo plano, ¿cuál sería ese referente que nosotros tendríamos para el filosofar correctamente? Yo aquí, claro, es que utilizaría un referente porque parece una contradicción, ¿no? Si yo digo, no es necesario el utilizar la historia de la filosofía porque el filosofar básico es el socrático, ¿no? Es como, vale, pero entonces aquí hay un referente. Yo creo, y aquí entramos en la definición del diálogo filosófico, que esto es muy discutible, pero yo aquí apostaría por la radicalidad. Es decir, un diálogo que tienda a la radicalidad en el sentido de que vaya profundizando cada vez más que empiece en lo particular y vaya ampliando y vaya acercando, ¿no? Integrando al sujeto en una comprensión mayor. Ese sería el modelo de diálogo filosófico. Creo que sería el modelo de diálogo socrático, aunque yo siempre he pensado que el diálogo socrático no es el de los diálogos platónicos, porque me parecen un poco monólogos con un interlocutor bastante poco mordaz, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero se hablaba antes de la mayéutica, ¿no? Del arte de dar a luz, que Sócrates tradujo de su madre, ¿no? al mundo conceptual. Pero me parece que lo más importante del método socrático y que tiene mucha más presencia en la consulta es la fase previa de la mayéutica, que es la heléntica, el trabajo de deconstrucción, de destrucción de ciertas creencias, porque creo que en consulta, sobre todo, se pueden aprender algunas cosas, pero por lo general todo lo que se aprende es fruto del desaprendizaje. ¿Vale? Es como que a la consulta no vamos a generar tanto nuevos modelos de pensamiento, sino más bien a retirar aquellos que ya han caducado y que ahora mismo no me sirven para vivir, no me sirven para comprender y son un peso y una limitación. Y el trabajo en consulta filosófica, por lo general, es limpiar la mirada, limpiar el pensamiento de todo aquello que pude haberlo aprendido en mi infancia, que pueden ser conclusiones de situaciones más traumáticas o más conflictivas. No es necesario acudir a la infancia para comprenderlo. Se da en el presente, tiene un eco en el presente, ahí lo trabajaremos, ¿no? Entonces, se da este camino deconstructivo, este camino heléntico de deconstrucción de creencias, en la que, de nuevo, no necesito un referente de verdad, no necesito una verdad con mayúscula, simplemente necesito la capacidad de reconocer la mentira, la falsedad. Y la mentira, la falsedad, la contradicción, se reconoce porque se delata a sí misma, porque no es capaz de fundamentarse. Y es así como creo que la consulta filosófica puede operar, aumentando el nivel de verdad del propio pensamiento y de esta forma aumentando la veracidad del consultante, es decir, su propia autenticidad, sin tener que definir de forma previa cómo son las cosas. Porque no tenemos que saber cómo son las cosas para reconocer cómo no son. Esta sería para mí la idea, ¿no? El ir profundizando, el ir radicalizando cada vez más el pensamiento. Pues, Omar, muchísimas gracias. Queremos darle espacio de participación a ustedes, a quienes están con nosotros en este rato que nos queda. Y pues para esa participación sería muy interesante, aunque ya hay unas preguntas en el chat, si alguno quiere intervenir, gracias profesor Zorrilla, puede levantar la mano y vamos dando en orden la palabra. En este caso, pues John va a moderar esa parte, ¿sí? Y no sé si de pronto nosotros en la medida que vamos también interactuando un poquito con el chat, leyendo las preguntas que hay ahí, también vamos respondiendo si les parece. Entonces, John, quedamos en tus manos. Bueno, yo creo que aquí el profesor Andrés Zorrilla tiene la mano levantada, ¿no? Profe, también hay algunas preguntas en el chat, pues como que me gustaría leer, que se han venido pues como recopilando. Dale, profe. Si quieres, no, pero si quieres, respeto a las personas que escribieron, empieza con ellos. Listo. Listo. Así,
Y ya, pues, si algo, pues luego hago la intervención y las otras personas en audio. Pues te lo sugiero porque, ajá, ellos llevan mucho tiempo ahí escribiendo y hay varias. Sí, de hecho, pues hay varias acá que se han venido haciendo a lo largo del espacio pues en el cual tenemos. O sea, no alcanzo pues como y también pues como está interviniendo, no alcanzo pues como a recopilarlas todas de alguna u otra manera, pero bueno, vamos a tocar de pronto algunas, igual pues también por el chat, quien de pronto no tenga como el acceso al micrófono puede también ir escribiendo. Bueno, por acá Juan había preguntado si todo ser humano tiene la capacidad de situarse en una postura cínica y no siendo así, ¿cómo es posible que el malestar existencial no esté relacionado con el materialismo capitalista y en efecto el sufrimiento social y económico del individuo? Me imagino que esto va con base pues a lo que hablaba ahorita Omar, a lo que decía Omar, de ciertos privilegios que a veces se tienen para significar pues dar un cierto sentido a esta situación. También hay una pregunta de Valeria, John y Omar que dice, ¿es posible llegar a una conciencia espiritual a través de un malestar emocional? ¿Cierto? Que me parece una pregunta súper válida, pues porque no sé si en este caso Valeria está haciendo una distinción, ¿sí? De las, pues como de las dimensiones del ser humano, lo espiritual, lo físico y lo intelectual, pues lo cognitivo, ¿sí? Entonces, en ese caso, cuando se habla de conciencia espiritual, digamos que hay que hacer unas distinciones interesantes, porque ¿a qué nos referimos con espiritual? A espiritual es a una cuestión pues como de esa concepción como medianamente metafísica del alma humana, espiritual en el sentido como de eso, de neuma, de hálito de vida, de ¿cómo se llama eso? Sí, como de lo más propio de la vida, o realmente pues a qué nos referimos. Pero pues voy a procurar responder un poco la pregunta desde mi parecer, obviamente, ya si Omar y John ahorita van a complementar, pero yo creo que más que ponerle el adjetivo de espiritual, de pronto el malestar emocional sí puede llegar a despertar una conciencia a nivel general del ser como ser, pues del ser en su integralidad, creo yo. Eh, digamos que incluso más allá de lo meramente espiritual, si es que pues lo estás pensando bajo las categorías que ahorita te nombré, Valeria. La conciencia es algo que en el asesoramiento filosófico creo que es importantísimo. Y realmente cuando se habla de comprender el malestar existencial para poder gestionar y autogestionar pues el mismo malestar, pues no es sino, no es más que realmente una apuesta por un llamado a la conciencia, que no es solamente ni espiritual, ni racional, ni emocional. Es una conciencia, repito, integral en el sentido de lo humano. O sea, es totalmente integral. O sea, ¿quién es en la consultoría quien despierta la conciencia? La persona, en todas sus dimensiones. No sé si de pronto Omar y John quieren aportar o refutar algo a mi respuesta. No, refutar no, solo sumar porque estoy de acuerdo. De nuevo volvemos a los juegos del lenguaje. Es que no es fácil, ¿no? Cuando hablamos de conciencia espiritual hay tantísimas disciplinas y tantísimas perspectivas que utilizarían esta misma palabra. Entonces, la espiritualidad, tal y como yo la puedo entender o la puedo vivir como persona agnóstica, no perteneciente a ninguna religión, bueno, la espiritualidad entiendo que es ese encuentro con la realidad que viene fruto de la propia comprensión, ¿no? De comprenderme a mí mismo como no separado y no diferente del mundo. Si una de las claves del malestar existencial es el aislamiento existencial, es la experiencia de individualidad, y
y el negar esto hace que intentemos, ¿no?, impulsos sociales, parejas codependientes y nos veamos en toda esa serie de bucles. Una vez aceptada esa soledad intrínseca del ser humano, sí que es cierto que es como una fase, ¿no?, que uno supera y se puede dar cuenta del contacto que tiene con toda la realidad. Y paradójicamente, ¿no?, afrontando el aislamiento existencial, llegar a un contacto con la propia humanidad. A mí esta conciencia de ser parte del universo, de estar conectado con todos y cada uno de los seres humanos, pero de estar conectado también con todos y cada uno de los átomos que componen la realidad, y esto sería solo a nivel físico. Esto podría considerarse como una conciencia espiritual, una comprensión más elevada, no por ello religiosa ni mística en absoluto, una comprensión más elevada de mi ser, de lo que soy, que ya no lo concibo solo desde mi propia identidad individual, sino que lo concibo colocándolo en un eje, ¿no?, en un entramado muchísimo mayor. Y esto no lo entiendo como lo entienden algunas tradiciones y algunas corrientes actuales, como que lo espiritual es ajeno a lo psicológico o a lo emocional, ¿no? Y que al final lo que acaban haciendo es negar el propio trabajo terapéutico individual para centrarse en una supuesta elevación, ¿no?, como si ellos estuviesen solo mirando al cielo, cuando luego como personas son personas profundamente limitadas, víctimas de su ego y que se engañan. Para mí no solo el malestar emocional puede dar lugar a la conciencia espiritual, sino que es el camino más habitual. Esto no significa que la mayoría de la gente que sufre emocionalmente llegue a esto, pero sí creo que es un camino y que creo que todo este desarrollo, este trabajo de autoconocimiento llega a un punto en el que ya no solo me conozco a mí, sino que me conozco también a través de mi reflejo en la realidad y me conozco a través de lo otro y me conozco comprendiendo de qué soy parte en muchísimos niveles. Bien, tenemos aquí también, pues todavía tenemos una cantidad importante de preguntas, también aquí hay otras bien interesantes que se van haciendo. Ahí pues Omar también nos dejó la puerta abierta hacia la otra pregunta que se me perdió, que era sobre esa relación entre lo somático también entre psicología y filosofía, pero bueno, eso ya tendría que ver pues como con otra comprensión de la mente, bien interesante, que de pronto la psicología, o al menos la consultoría filosófica, no se ocupa mucho, debido a que si bien desde la filosofía hay teorías de la mente, evidentemente, y que han aportado mucho al saber filosófico, psicológico también, pues digamos que en la consultoría no, no va mucho hacia eso. Bueno, ¿Hacia el cuerpo te refieres? ¿cómo? Me refiero que como que dice que la consulta filosófica no va mucho hacia el trabajo con el cuerpo, ¿no? Con lo somático. Digo como teoría explicativa, como tal. Vale. Como teoría No, lo decía explicativa, porque normal, tradicionalmente, ¿no? Parece como que la filosofía ha sido un trabajo muy mental, muy desligado del propio cuerpo, y ahora mismo sí que hay corrientes en práctica filosófica encargándose de esto, ¿no? De intentar comprender todo eso que ya sabemos sobre el cuerpo y sobre esta conexión y poder entender, ¿no?, ese pensamiento que se da en el cuerpo y ese reflejo también del propio pensamiento, y es fascinante. Yo ahí la verdad es que no estoy nada puesto, pero es interesantísimo. claro, no, total. Y de hecho, pues a nivel teórico, ¿cuánto daño nos hizo Descartes al separar mente-cuerpo? Pero bueno, eso ya es otra discusión. Bueno, profe Andrés Zorrilla, yo creo que ahorita sí. De acuerdo. Ah, profe Andrés Zorrilla, luego le podemos dar la palabra también a Andrés Parada. No es Adrián, como dije ahorita, sino a Andrés Parada, que también tiene la mano levantada. Profe, dale. Se anda por ahí, ¿no? Ah, bueno, entonces podríamos pasar de una vez a Andrés Parada. Dale, Andrés. Buenos días, soy profesor Rillas del Café. Yo tengo una duda y es frente a carácter, llama
hemos hablado de lo que hace la gente que va a consulta, pero ¿qué características debería tener el consultor filosófico para poder dar esa consultoría? Creo que se fue un Andrés poquito el audio. pregunta que cuáles son las características que debe tener el consultor al hacer la consulta. O sea, incluso podríamos hacer una breve referencia en si hay algunas características con las que llega el consultante, pero él pregunta específicamente por las características del consultor. ¿Es correcto, Andrés Parada? Sí, o sea, estamos hablando de lo que busca quien va a la consulta y de lo que es la consulta, pero nosotros, ¿qué características, qué conocimientos, qué métodos debemos emplear o qué debemos saber para tener como un mínimo de poder hacer esa consulta? Digamos, yo leyendo como los documentos que nos habían pasado como referente a la consulta filosófica, y mucho que hace mucho como la práctica del estoicismo, pero entonces hay más, si se utilizan todas las vertientes, es el criterio del filósofo, ¿cuál es como la base del consultor para poder dar una consultoría filosófica? Vale, creo que me he enterado, aunque me he dejado la vida intentando escucharlo porque se escuchaba fatal por el viento y demás, pero creo que sí lo he captado. No hay consenso respecto a esto y según en qué se ponga el enfoque, eso se le exigirá al consultor, según cómo se defina el asesoramiento filosófico, así se definirá, porque no será lo mismo según la escuela, ¿no? Según el enfoque, más bien. Entonces, desde el propio, por ejemplo, enfoque sapiencial, que es con el que yo siento muy a la base de mi trabajo, el enfoque de Mónica Caballé, bueno, una de las claves sería, por supuesto, el trabajo de autoconocimiento del filósofo práctico, ¿vale? Quizá otras corrientes solo consideren que la capacidad de análisis conceptual y de crítica argumental sea suficiente. Pero eso nos llevaría a un tipo de consulta muy lingüística, muy de concepto, muy teórica, incapaz de arraigarse en la experiencia. Y esa no es la idea. La idea es que la teoría sirva a la práctica y sirva a la experiencia. Entonces, el trabajo de autoconocimiento de esa persona, quizás no solo a nivel individual, como no sé si puede ser obligatorio el exigirle a un consultor que haga un proceso de asesoramiento filosófico, pero creo que es, bueno, yo personalmente sí lo he hecho y me parece muy importante. Y luego hablaríamos ya, aparte evidentemente de la formación, primero en filosofía, esa formación académica, y segundo en práctica filosófica, es decir, toda esa lectura, toda esa... Bueno, pues la formación que cualquier profesional tiene que hacer con aquellos que saben hacer eso bien, ir a hacer sus cursos, leer sus libros y todo eso, ya sería la cuestión de desarrollar las propias competencias, como decíamos antes, ¿no? La capacidad la competencia del acompañamiento, de poder estar presente, de mantener una escucha, de no enjuiciar, de propiciar la comprensión de lo que está pasando, serían varias las funciones y las competencias que tendría que demostrar el filósofo, la filósofa práctica, y que al final, como todo terapeuta o toda persona que trabaja en acompañamiento, es fruto de trabajo, de estudio y de horas de vuelo. Uno puede tener más o menos talento, pero al final son horas de vuelo. Practicar, practicar, practicar. Contigo mismo, poniéndote en manos de otros, practicar con compañeros, con amigos y luego el ir profesionalizándote de nuevo, horas de vuelo como cualquiera. Qué pena ahí de pronto extender. ¿Me escuchan mejor ahí? Ya, me moví un poquito. Sí, mucho mejor. Perfecto. Excelente. Sí, por aquí andan como muy buena señal. No, me extiendo un poquitico, sino que mi duda es porque, por ejemplo, yo creo que los filósofos en general hacemos mucho de una manera muy improvisada la filosofía, la consultoría, pues porque igual usted siempre que habla con gente, la gente le dice, no, es que me pasa esto, y usted dice, uy, tal man en tal libro dice esto, y ya hay unos, o sea, yo estaba como mirando y ya hay unos
grupos que ya están asociados frente a la consultoría filosófica en diferentes países, en España, en Alemania. Esos grupos no tienen como unos estándares o digamos esos cursos de los que vos decís, o sea, ¿con quién hace uno el curso? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se hacen realmente cómo se llega a decir, vea, yo soy un consultor filosófico, yo hago eso bien? ¿Cómo saber eso? Es como miedo. Claro, ya te digo, dependerá de cada escuela. Es decir, cada escuela o cada enfoque tendrá sus propios estándares y considerará que una persona está o no preparada. Yo creo que el criterio fundamental tiene que ser siempre personal, ¿no? Y que uno no debe depender de tener o no tener un curso y no debe de utilizar el tener un título para sentirse preparado cuando no lo está para hacer algo. Pero los diferentes programas que hay, pues bueno, pues tienen una parte teórica, su parte de prácticas y sobre todo de prácticas supervisadas, donde uno hace prácticas con otros compañeros y si le da ese feedback, entonces cuando uno demuestra, ¿no?, conocer ciertos fundamentos, ciertas técnicas, sabe aplicarlas, sabe utilizarlas, ahí ya puede empezar a, no ya improvisar, porque creo que hay un compromiso con el presente en la consulta filosófica, pero no es un improvisar en absoluto, sino primero hay un proceso de adquirir herramientas que ya están hechas y aprender a imitar métodos de personas que se han pasado décadas preparando eso, y cuando uno sabe hacer eso bien, entonces las horas de vuelo te van permitiendo tener tu propia voz, tener quizá no tu enfoque, pero sí tu propio método, sabes lo que funciona, lo que no, esa sensibilidad va aumentando, pero no se trata, ¿no?, de improvisar en la consulta, sino bueno, de más bien ir desarrollando esa sensibilidad, ¿no?, de qué puede necesitar cada persona para comprenderse mejor, que al final es lo definitivo. Perfecto, muchísimas gracias. Bien, aquí el profesor Andrés Zorrilla me estaba escribiendo pues como que tenía una dificultad con su computadora, ya pues cuando lo tenga solucionado, bueno, ya veo que lo tiene solucionado. Es que qué pena con usted. Tenía el mouse y trataba de prender el micrófono y no me dejaba, el mouse no se movía. Entonces fue frustrante, la verdad, el caso. No, primero agradecerles pues a los profesores organizadores. Desde el programa yo creo que vienen liderando pues como esa amplitud de enfoques dentro del programa. Pues que yo creo que Omar es consciente que los currículos de los programas de filosofía falta la formación o la opción en consultoría filosófica. En Luis Amigo lo estamos intentando, estamos generando pues como estos espacios, y pues Andrés y John, y de alguna manera yo pues ahí me estoy auto agradeciendo porque también creo mucho en esto pues por ser parte de Ontos. Y pues agradecerte a vos, Omar, porque de verdad pues eres un interlocutor que tiene mucha claridad, que yo creo que también inspiraste a muchas personas en esta reunión y que seguramente vas a mover o moviste pues la curiosidad de las personas para que se acerquen al consultorio filosófico. Ya de manera particular, una pregunta que te quería hacer era, bueno, realmente son dos. Primera, siempre me da la sensación de que la consultoría filosófica está muy cercana al pragmatismo y a riesgo de ser muy monotemático porque, soy pragmatista, pero, por ejemplo, siempre te escuché algunas expresiones de no se solucionan problemas, se disuelven. Eso es una expresión muy wittgensteiniana, pero también rortiana, incluso deweyana, se los he leído a esos tres autores. Entonces, pues, vas, y uno, y dos, que a final de cuentas, como dice James, la felicidad o la verdad es aquello que nos hace felices, ¿cierto? Esa es la definición que hace James de la verdad. ¿No cree usted de pronto, Omar, que efectivamente se nutre mucho el consultorio filosófico desde esa perspectiva del pragmatismo, toda vez que entiende que la teoría tiene una implicación en la vida práctica, toda vez que entiende que verdad es aquello que nos hace felices, o utilizando la frase de Bátimo, verdad es aquello que nos libera, por ejemplo? Entonces, bueno, muy interesante por ese punto. Y dos, bueno, y cierta psicología, ciertas corrientes psicológicas tienen algún acercamiento a la vida política.
por ejemplo, la psicología de la liberación, la psicología social o comunitaria. En este caso de la filosofía o el consultorio filosófico, la práctica filosófica, ¿tiene alguna injerencia o supera como ese individualismo que puede caer la clínica psicológica y piensa mucho más en contexto sociopolítico, sociocultural, al paciente o al individuo acompañado? Serían como esas dos preguntas. Te lo agradezco bastante y siempre bienvenido, Omar. Estoy muy feliz de que estés por acá. Muchísimas gracias, Andrés, por las palabras tan afectuosas. No sé si estoy a la altura. Vale, con la cuestión sobre el pragmatismo, ¿no? Y la relación con los problemas. Sin caer en un relativismo de que no es que no existan los problemas los experimentamos y están y nos molestan y nos duelen. La idea de esto sería más bien que el problema se genera por mis propias preferencias. Cuando yo tengo un problema es porque las cosas no están saliendo como yo querría. Y entonces ahí tengo la oportunidad de darme cuenta de que yo estoy imponiendo una determinada forma de ser, estoy imponiendo al ser un deber ser. ¿Y cómo es ese deber ser? ¿Es teniendo en cuenta la totalidad de la realidad? No, es teniéndome en cuenta a mí. Entonces, tengo derecho a frustrarme si tengo una enfermedad, por ejemplo, pero la cuestión es que puedo vivir esa enfermedad como un problema, pero hay un punto de la aceptación en la que de nuevo no es que me da igual, pero sí que puedo entender que es un inconveniente para mí, es un problema a nivel personal, pero no a un nivel general. Porque si para mí es un problema es porque yo en algún momento he decidido que el estado natural y como yo debería de estar es sano durante toda mi vida. Y cuando aparece esa enfermedad lo vivo como un problema. Pero la cuestión es que a mí nadie me ha garantizado que en mi vida yo no fuera a contraer una enfermedad. Y a todas luces no tengo ningún derecho a exigir una vida sin enfermedad. De nuevo, tengo derecho a frustrarme. Tengo derecho a sentir el dolor de esa enfermedad. Pero la parte de problema vendría cuando siento que esto no debería de ser así. ¿Por qué? ¿Dónde está ese manual de instrucciones, ¿no? ¿Quién nos ha prometido que todos tenemos que morir a los 100 años quedando plácidamente dormidos después de habernos casado, tener hijos, éxito profesional? Al final son toda una serie de preferencias que por supuesto que merecemos, pero que no tenemos por qué conseguir, ¿no? Y aquí estaría un poco la clave. Siempre tenemos que ser conscientes de nuestras propias preferencias, tenemos que hacer nuestros proyectos de vida, pero tenemos que tener en cuenta que la vida puede tener otros planes. Yo no creo que la vida tenga planes, pero las cosas pueden ir de una forma totalmente diferente. Y por eso es necesario ese trabajo de aceptación, de saber que yo puedo querer algo, puedo esforzarme por eso, pero puede no ser posible o no serlo ahora, ¿no? Entonces, es un tipo de aceptación o de relación con los problemas que busca el no conflicto, la no resistencia ante la realidad, la aceptación de las cosas tal y como son, ¿no? Entonces, la verdad no se define como lo que sienta bien, porque si no sería un proceso profundamente bienestarista. Es al revés. Es que la verdad en sí misma, como decía Marco Aurelio, la verdad no daña. Y si daña, si hay sufrimiento con la verdad, con cómo son las cosas, eso siempre va a apuntar a nuestra forma de comprenderlas y de vivirlas. La existencia y la realidad no tiene problemas. Somos nosotros con aquello que ocurre. Entonces debemos revisar el marco de creencia y de juicio con el que nos estamos enfrentando a esto. En este sentido, la verdad libera. Ahí sí libera, porque sí me permite aceptar las cosas tal y como son. Y en referencia a la cuestión del contexto político o social, digamos, no conozco metodologías centradas en eso, pero creo que parte de la aceptación de la realidad implica esa comprensión y también implica el respeto por el daño y por el dolor. Y eso significa que hay que saber, hay que comprender, ¿no?, que hay ciertas posiciones sociales, hay situaciones sociales que generan muchísimo dolor. Y eso tiene que ser tenido en cuenta. Y, por supuesto,
hay cuestiones sociales, hay cuestiones morales derivadas, por ejemplo, del neoliberalismo o que son culturales, que infligen un daño porque nos dicen cómo deberían de ser las cosas. Y ahí se puede hacer también un trabajo de deconstrucción cultural. Yo, por ejemplo, he trabajado con madres que estaban sufriendo muchísimo durante su embarazo porque no sentían lo que les habían dicho que tenían que sentir, ¿no? La sociedad nos ha dicho que una madre embarazada debe sentir una felicidad constante y no puede tener ningún tipo de duda, ningún tipo de miedo porque ha sido bendecida. Y es maravilloso estar esperando ese niño. Y te encuentras con personas que querían ser madres, que estaban disfrutando eso, pero que no siempre se sentían así. Y cuando no se sentían bien, se sentían culpables automáticamente, porque la sociedad les había dicho que estaba permitido que se sintiesen felices, pero no estaba permitido que dudasen, porque cualquier duda, cualquier cosa que no sea dar gracias por ser madre, implicaría una agresión y un ser mala madre. Esto, en mi opinión, es tener en cuenta el contexto social y cultural, ¿no? Es negar tu propia experiencia, es negar tu propia realidad por el mero hecho de que tu sociedad, tu cultura te ha enseñado eso. Eso se inocula dentro de ti, echa raíces y empaña tu experiencia y no te permite vivir lo que estás viviendo. Cuando esas personas, que he tenido varios casos así, se permiten vivir eso, comprenden cuál es la comprensión limitada que les llevaba a eso y la deshacen a través del darse cuenta, entonces se permiten no ser de eso y paradójicamente, por supuesto que sí, se permiten ser las buenas y maravillosas madres que eran, aunque quizás no desde el modelo social que se les estaba imponiendo. Bien, perfecto. Vale, Por aquí gracias. Jennifer. Ah, dale, profe. No, muchas gracias al profesor Omar por su respuesta. Dale, para darle espacio a las otras personas. No, por aquí Jennifer Cano tenía la mano levantada. No sé si todavía pues quiere realizar su intervención. Antes, recordarles, por favor, diligencien los formatos, el formato de asistencia, sobre todo, pues, y el formato de calificación del evento. Por favor, están en el chat para que lo tengan presente. Jennifer, ¿estás por ahí? Sí, sí, por acá estoy, muchas gracias. Ya me había como arrepentido de preguntar, pero bueno, me voy a atrever. No, no. Bueno, es una cosa muy cortica porque yo sé que ya estamos sobre el tiempo. Es como, bueno, una opinión que tengo, un comentario, pero además puede ser como tipo pregunta. Primero, me pareció muy interesante el espacio, pues porque no había escuchado mucho de esta consultoría filosófica, lo que me parece muy interesante. Eh, pues y como comprender muy bien de qué se trata, me ha parecido muy interesante esto. Lo otro, que va como, me pareció muy interesante cuando el doctor Omar ahorita decía que él no coincidía con esa idea de que de que todos tenemos que sentir en este momento un malestar existencial, ¿cierto? Él decía, no estoy de acuerdo con que sea así, que esta situación a todos nos ponga en un malestar existencial, lo que me pareció muy interesante porque siempre estamos pensando que la situación, que la crisis, que todo nos debe de llevar a movilizarnos con ese malestar existencial. De ahí que la pregunta, son como dos preguntas, doctor Porticas, para ustedes, pues para todos los que nos están acompañando, John, Andrés y el doctor, es cuando nosotros decimos el no sentir o no vincularnos con ese malestar existencial, eso nos podría hacer indiferentes, nos podría visualizar como personas insensibles, aunque ya usted ha respondido mucho frente al respeto por el otro y ponernos en ese lugar, pero podríamos decir que la persona que manifieste no tener ese malestar existencial, que ya muchas personas nos lo han manifestado, a veces los vemos como indiferentes, insensibles frente a la situación y cómo calibrar, usted decía, hay que calibrar nuestro pensamiento. De pronto, sé que no hay fórmulas mágicas, pero ¿cómo podríamos llegar a eso? Muchas gracias. Bueno, la cuestión, gracias por la pregunta, la cuestión es que el malestar existencial sería algo diferente del sentirme agredido, compungido, dolido por la situación que estamos viviendo, ¿no?
Entiendo que la pandemia nos puede colocar en una crisis existencial porque me coloca ante la totalidad de lo real y puede que no lo entienda y puede que me cuestione la vida y ahí aparezca, ¿no? esa posibilidad, pero no todo malestar es existencial, entonces entiendo que habrá personas que no se sientan tan afectadas por esto que estamos viviendo y no entraría a juzgar si deberían sentirse de determinada forma, porque no sé si se puede normativizar el sentimiento, ¿no? No sé si uno está obligado a sentirse triste o si tiene que sentirse de determinada manera, ¿no? Cada uno lo vive como puede y como quiere, más bien como puede, y bueno, esta situación nos puede llevar a cuestionamientos de mayor índole, a nivel social, a nivel político, pero también a nivel existencial, metafísico, espiritual, ¿no? Cada uno puede tomar esto como trampolín, pero desde luego no hay obligación ninguna, ¿no? Porque dice que las crisis, ¿no? Son como un cambio de etapa, ¿no? Que el sufrimiento siempre trae un aprendizaje. Hay una crisis cuando se acaba una etapa, desde luego. ¿El sufrimiento puede traer un aprendizaje? Sí, pero el sufrimiento no enseña. El sufriente aprende. ¿Vale? El sufrimiento no nos trae ya un mensaje. Nosotros tenemos que leerlo en él. Nosotros tenemos que aprender de aquello que estamos viviendo. Habrá personas, y las conoceréis, que han tenido 1001 situaciones dolorosas en su vida y no les ha cambiado nada. Están como en el paso 1, ¿no? No han cambiado desde que tenían 15 años. Y hay otras personas que quizás sin tantas experiencias vitales para nosotros son como maestros, ¿no? Porque tienen una comprensión de vida. No necesitamos sufrir mucho para saber mucho sobre la vida, sino para saber sobre la vida, para madurar y para aumentar nuestra conciencia, solo hay que tener esa voluntad de comprender. Y a este respecto, ¿no? de cómo posicionarse, de cómo vivir esta situación sin intención de dar un decálogo de cómo hacerlo, porque no creo que fuese posible ni necesario. Yo creo que la clave aquí, por dar una sin tiempo para explicarla, sería no negar lo que ocurre. No negar ninguna de las emociones que estoy sintiendo cuando estoy viviendo esto, no negar nada de lo que está suponiendo para mí, no negar ni siquiera ningún pensamiento, permitirme vivir lo que estoy viviendo y prestar atención a eso que ocurre dentro de mí. ¿Qué me estoy diciendo? ¿Cuál es mi diálogo interno? ¿Qué estoy condenando de esto? Porque habrá cosas que me generen una indignación moral y una indignación social, que la aceptación no significa que me quede flotando. La reflexión filosófica puede llevarme a actuar, puede llevarme al activismo vital, social, político, de alguna forma. Pero la clave, lo que hará filosófico ese posicionamiento y que siempre revertirá en el aumento de nuestra conciencia y del aprendizaje es no negar lo que ocurre, abrirse a lo que pasa y no seleccionar las partes de la realidad que encajan en mi forma de comprender la realidad, sino entender que debo ser capaz de acoger todo. Y si no encaja con mi forma de pensar, es problema de mi forma de pensar y debo de ampliarla en todos los sentidos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Pues ahí ya por el tiempo, porque hemos programado 2 horas y literalmente nos quedan 3 minutos para cumplirlas. Primero, agradecerles a todos y cada uno de ustedes que en este momento aún continúan conectados con nosotros. 74 personas, llegamos a tener 97 personas conectadas y pues estamos muy agradecidos con todos y cada uno de ustedes. Gracias por sus preguntas, creo que quedan en el tintero dentro del chat de este encuentro, de esta reunión. Muchas preguntas que seguro quedaron sin responder, otras las pudimos haber respondido por los laditos mientras les respondíamos a quienes pudieron preguntar. Pero de verdad, muchas gracias a todos. Les recuerdo, por favor, si no lo han hecho, diligenciar las formas de los, ¿cómo se llaman? Los formularios que hemos puesto en el chat de Zoom. También hemos puesto allí nuestras redes sociales, tanto la de Omar como la de John, como la mía, y también pues la de Ontos, que es una propuesta muy interesante que también queremos aprovechar
aquí a dar a conocer, que es sobre precisamente un escenario de consultoría, de asesoramiento, donde pues pueden ustedes contactarse con nosotros. Y pues de verdad, muchísimas gracias a Omar en primera instancia, que desde España nos ha brindado y nos ha regalado un espacio importantísimo de su tiempo. A John Saldarriaga, amigo, también colega, cómplice, lo mismo que Omar. Y a cada uno de ustedes les reitero mi gratitud, nuestra gratitud. No sé si una palabrita de despedida de cada uno de nosotros. Yo, desde luego, os agradezco muchísimo la presencia. Os dejo en el chat mis redes y mi web por si alguno tuviese interés en conocer algo más sobre mi trabajo, sobre este mundillo, hay vídeos y demás, o quisiera ponerse en contacto de alguna forma. Y agradecer en primer lugar a Andrés y a John la invitación. Sabéis que a mí me encanta toda esta serie de eventos en las que podamos compartir, y por supuesto todos los asistentes, que han sido muchísimos, y bueno, agradezco mucho la atención durante estas 2 horas, y encantado de compartir este espacio, honrado por la invitación y deseando volver a veros. No, igualmente, pues también un agradecimiento primero pues a todos los participantes. Creo pues que llegamos a, es raro, y de hecho pues confieso que es un poco raro ver más de 100 participantes conectados simultáneamente en un evento de filosofía, cosa pues que agradezco bastante. También pues a Omar y Andrés quien ha sido pues como el gestor de este evento. También agradecerles por el espacio. Siempre es bueno encontrarse pues como con personas y con amigos con los cuales uno pueda tener la oportunidad de hablar de este tipo de cosas. Entonces, a todos muchísimas gracias por este espacio y que tengan una feliz tarde.